Tengan un muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia de presupuesto gubernamental. Somos la página de desarrollo personal y profesional. Si te gustan mis videos, suscríbete y darles likes y vamos a compartir mucha información. En la materia de presupuesto, como primer elemento, vamos a ver las principales leyes relacionadas con el presupuesto. Como primer elemento, vamos a ver la Constitución de la República. Como sabemos, la Constitución de la República ordena diferentes elementos de la vida nacional. Entre ellos está las finanzas públicas. Por eso, si vamos al artículo 223 de la Constitución en adelante, ahí abarca cierto apartado relacionado a el presupuesto y la tesorería. Por lo tanto, los invito a que vayan a verificar dichos artículos y certifiquen sobre su aplicación. Otra ley muy importante es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, conocida como Ley AFI, la cual pues es la ley base sobre el desarrollo de los presupuestos en El Salvador. Esta ley la vamos a desarrollar a continuación. Otro elemento muy importante es el reglamento de la ley AFI. Este reglamento es un complemento a los elementos generales que define la ley. También veremos algunos artículos. Y la otra ley que vamos a ver es la LACAP, o Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la cual tiene una relación muy estrecha con los conceptos presupuestarios debido a que rige aquellos elementos de adquisiciones y contrataciones que de alguna manera se vinculan presupuestariamente, como puede ser la codificación presupuestaria, que tiene su relación directa con el código ONU de las mercaderías que se adquieren mediante la ley de adquisiciones y contrataciones. ¿Qué otros apartados vamos a tener? Bueno, los instrumentos técnicos relacionados con el presupuesto. Como sabemos, el presupuesto se rige bajo diferentes aplicaciones. Por lo tanto, deben existir aquellos lineamientos que marquen y guíen el proceder de los encargados del presupuesto en las entidades, así como aquellos ejecutores en las unidades operativas. Como primer instrumento tenemos el Manual Técnico SAFI, el cual ahí están definidas las normas generales y normas específicas que se deben de cumplir en cada uno de esos subsistemas. Otro instrumento importante es el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria. Aquí se definen los pasos y procesos que se deben desarrollar en una unidad financiera en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Aquí marca, por ejemplo, la elaboración de la PEP, la elaboración de los compromisos presupuestarios, las modificaciones presupuestarias, las conciliaciones bancarias, las obligaciones por pagar, los devengados de ingresos y egresos, así como los pagados. Este manual lo utilizaremos también en este proceso presupuestario. Otro manual importante es el Manual de Organización de las UFIs. Aquí se establecen aquellos requisitos y elementos que se deben cumplir en el proceso de estructura de la UFI. Se establece el perfil que deben tener los funcionarios que van a desempeñar sus funciones en la UFI, así como también las funciones básicas a desarrollar, la dependencia jerárquica también. Otro es el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público, o conocido como catálogo presupuestario. Aquí se define la estructura y contenido de los rubros, cuentas y objetos específicos presupuestarios de ingresos y egresos. Aquí se definen la codificación que se va a llevar en cada uno de los rubros. Por lo tanto, es muy importante su aplicación. Cuando elaboremos el desarrollo práctico, vamos a utilizar dicho manual. También entre los instrumentos técnicos tenemos circulares, instructivos y otros. Entre las circulares pueden ser aquellas notificaciones que se hace a las entidades del sector público para aplicar ciertos elementos temporales, como puede ser las políticas de austeridad, las normas de formulación presupuestaria, las políticas presupuestarias, las normas de ejecución del presupuesto, normas de liquidación de cuentas y otros. Vamos a comenzar con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado como elemento legal básico en la aplicación del presupuesto.
no vamos a utilizar todos los artículos de la ley, sino que haremos referencia a aquellos artículos que tengan su vinculación con el presupuesto. En siguientes presentaciones vamos a abarcar los aspectos técnicos y también los aspectos prácticos a desarrollar. El artículo 1 de la ley determina la funcionalidad que va a tener dicha normativa en el proceso de aplicación de todo el sistema. Aquí vamos a hacer un poco de memoria. Antes de la ley, en el Ministerio de Hacienda, las direcciones generales tenían siempre la misma función, solo que tenía cada una sus procedimientos especiales de aplicación funcional. Como por ejemplo, la Dirección General del Presupuesto disponía de las disposiciones generales del presupuesto, que era la normativa financiera de compras y de recursos humanos de los años 80 y antes. Ya con la aplicación de la ley AFI, a partir de 1996, los artículos de las disposiciones generales del presupuesto relacionados a lo financiero se quedaron ya fuera de circulación. Entonces, esos artículos ya se aplicaron en la ley AFI, en donde se establece ya la obligatoriedad de que exista funcionalidad directa y relación entre los subsistemas. En la Dirección de Contabilidad Gubernamental también se regían por una ley de contabilidad central. En las áreas de la tesorería existía la ley de la tesorería. En el área de inversión y crédito público existían ciertos instructivos y circulares que guiaban a las entidades sobre cómo aplicar los procesos de la inversión pública. Entonces, cada una de las entidades tenía su aplicación particular de los procesos financieros del Estado, y cuando venían algunas entidades del sector público nacional o entidades financieras externas, pues y pedían cuentas al Ministerio de Hacienda, cada una de las direcciones relacionadas daban sus cuentas a su manera. Por ejemplo, la Dirección del Presupuesto daba ciertas cifras de gasto, y si iban a la contabilidad tenían otro registro, así como la tesorería, ¿verdad?, tenía ciertos datos de pagos. Por lo tanto, no había una uniformidad en esos procesos. Por lo tanto, era necesario uniformar en el Ministerio de Hacienda esas estructuras funcionales que en la práctica no tenían una organización directa y vinculación. Por lo tanto, el artículo 1 nos establece que la función de la ley es normar y armonizar la gestión financiera del sector público, o sea que ordenar la gestión financiera del sector público, que no fuera cada quien por su lado. También definía que se establecía el sistema de administración financiera integrado, o SAFI, que estaba comprendido por 4 subsistemas que ya lo veremos a continuación. Entonces, ya aquí creaba el sistema. Los demás, ya las direcciones generales de presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión y crédito público ya eran sus sistemas. Por lo tanto, cada una debería de contribuir con sus insumos al sistema, de manera que fuera integral y uniforme toda la información que se manejara a nivel de Ministerio de Hacienda. Para eso, ¿verdad?, se definió cuál es el alcance que debe tener la ley AFI. Entonces, se ha definido que la ley AFI va a aplicar a las entidades del sector público no financiero. Entonces, aquí como explicación adicional tenemos que el sector público salvadoreño se divide en sector público financiero y sector público no financiero. Entonces, a este segundo apartado le compete aplicar la ley AFI. Entonces, se divide, ¿verdad?, en dependencias centralizadas, dependencias descentralizadas, empresas estatales, también cubre, ¿verdad?, entidades que se costean con fondos públicos, y las municipalidades, ¿verdad?, en los aspectos relacionados a la inversión del crédito público y con respecto a la contabilidad gubernamental, que es en forma total. Por lo tanto, estas entidades son las que están sujetas a la ley. Vamos a ver a continuación, ¿verdad?, ese desagregado de entidades. Como primer elemento tenemos a las entidades del gobierno central. Estas entidades son como las unidades primarias del Estado. Tenemos el órgano legislativo, representado por la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, todos los ministerios o unidades primarias que dependen del Ejecutivo, ¿verdad? También tenemos el Ministerio Público, que está integrado por 3 entidades, se las dejo que me las averigüen. También tenemos entidades independientes, como por ejemplo la Corte de Cuentas de la República, los tribunales, ¿verdad? Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal de Ética Gubernamental. Así, hay muchas entidades
que son independientes y que de alguna manera conforman el gobierno central. Una de las características de estas entidades es que ellos solamente elaboran presupuesto de egresos. ¿Y dónde se ejecuta el presupuesto de ingresos? Bueno, el gobierno central está constituido por todas estas entidades más la Dirección General de la Tesorería. En la DGT se crea el presupuesto de ingresos, el cual complementa esa dualidad. En la Dirección de Tesorería se registran los ingresos recaudados ya sea por impuestos, tasas, otros ingresos. Ahí se registra el presupuesto de ingresos. Luego se lo transfiere a estas entidades y ellas ejecutan el egreso. En algún momento veremos ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo y aplicación. Otro grupo es las instituciones descentralizadas, que son parte del sector público no financiero. Estas entidades descentralizadas tienen su propia naturaleza y características, como por ejemplo que tienen su ley de creación. Si ustedes van a ver a cada entidad, por ejemplo en su página web, van a ver el marco legal. Siempre hay una ley de creación de estas entidades descentralizadas y son creadas bajo decreto legislativo. Como entidades descentralizadas tenemos el ISNA, INDES, ISTU, CNR. Otra característica es que dependen de una unidad primaria, o sea que dependen de un ministerio cada uno de ellos. Por ejemplo, la Defensoría del Consumidor depende del Ministerio de Economía. El ISTU depende del Ministerio de Turismo. El CNR depende del Ministerio de Economía. Y así, el FOVIAL depende del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, esos elementos hacen que tengan su propia autonomía, ¿verdad? En su ley de creación se define. Y muchas de estas entidades reciben transferencias del Ministerio de Hacienda. O sea, no necesariamente tienen que funcionar independientemente. Y eso se define de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, el CNR tiene recursos propios y no recibe transferencias de Hacienda porque ellos tienen una labor muy fuerte, ¿verdad?, en el catastro nacional. Por lo tanto, tienen suficientes recursos como para funcionar. En cambio, el INDES, ellos tienen instalaciones deportivas, dan becas a estudiantes, deportistas, mantienen todo el sistema de deportes y no logran obtener, mediante alquileres o eventos, ese presupuesto para su funcionamiento. Por lo tanto, se le transfieren recursos de la Presidencia de la República. Y así, ¿verdad? En algún momento vamos a estudiar cada uno de estos grupos y entidades para hablar sobre las entidades subvencionadas, las entidades que son descentralizadas, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos en algún momento los vamos a desarrollar. Cualquier cuestión adicional, pues, menciónenlo ahí en los comentarios para ampliar, ¿verdad?, o para dar otra temática similar y abordar ciertos elementos. Solo agréguenlo ahí en los comentarios. Otro grupo que tiene cobertura en la ley AFI es las empresas públicas. Estas empresas públicas tienen su naturaleza que producen, ¿verdad?, y venden sus bienes o servicios a precio de mercado. O sea que son una empresa más en el mercado que compite con empresas del mismo rubro. Estas entidades, pues, son 4. Tenemos la CEPA, ANDA, Lotería Nacional y la CEL. Por lo tanto, también dependen de la regulación establecida en la ley AFI. Pero también, como les mencionaba al inicio, hay entidades, aunque son del gobierno, no les aplica la ley AFI, las cuales son las que están agrupadas en el sector público financiero. Entre ellas podemos mencionar estas: el Banco Central de Reserva, Bandesal, Banco de Fomento Agropecuario, la Superintendencia del Sistema Financiero. Ellos se regulan pues con los conceptos de la normativa bancaria, como la ley de bancos y otros elementos. Vamos a ver ahora el artículo 4 concerniente a las atribuciones del Ministerio de Hacienda. Este artículo 4 tiene muchas otras atribuciones, pero hemos separado las que conciernen a lo relacionado con el presupuesto. Entre ellas tenemos la primera, que es dirigir, supervisar y coordinar los subsistemas componentes del SAFI. El Ministerio de Hacienda tiene esa facultad como elemento central, ¿verdad?, de las 4 direcciones generales, que va a ser como el jefe de esos 4, por lo tanto les va a dar los lineamientos como para lograr cubrir los elementos establecidos en la política nacional. Por ejemplo, el plan de nación, el plan quinquenal, que es establecido por la Presidencia de la República. Entonces, por ahí va
a bajar esa directriz para que las direcciones generales luego pues los apliquen en los procesos y en las directrices que le dan a las entidades. Otra atribución: proponer al presidente de la República para su aprobación las políticas presupuestarias. Como veremos en su momento, las políticas presupuestarias es el banderillazo de salida. Cuando se aprueba la política, se marca la salida como para la formulación del presupuesto del siguiente año. Y de acuerdo al marco legal, deben ser aprobadas en abril del año N-1. Estas políticas marcan, a grosso modo, ¿verdad?, los lineamientos por los que se va a regir ese presupuesto, como por ejemplo, a qué sector va a proteger más, cuáles son las prioridades, si van a ser los proyectos de desarrollo o van a ser el aspecto social, si se van a atender los sectores vulnerables. Marca también el rumbo de la macroeconomía, los elementos previsores, ¿verdad?, del PIB. Entonces ahí se marca todos esos elementos que rigen y sirven de fundamento para establecer el rumbo, los cuales pues por supuesto están en armonía con el plan de gobierno. Otra atribución es que debe entregar al presidente de la República los anteproyectos del presupuesto general del Estado y especiales, así como informes trimestrales para ser considerados por el Consejo de Ministros. Como veremos cuando veamos el subsistema de presupuesto, ahí se encargan de consolidar los proyectos de las entidades del sector del gobierno central y las descentralizadas. Entonces, el presupuesto general del Estado es el presupuesto integrado por las entidades del gobierno central, y los presupuestos especiales son aquellos que se consolidan de las entidades descentralizadas. Más adelante vamos a ver esa conceptualización. Otro: proponer la creación de presupuestos extraordinarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución. Los presupuestos extraordinarios se crean para atender ciertos elementos propios del momento, como puede ser atender una catástrofe, aprovechar determinados recursos externos que ayudan a ejecución de proyectos, ejecución de obras. Por lo tanto, estos presupuestos inyectan más recursos al Estado. Con estos presupuestos extraordinarios se elaboran diferentes proyectos. Esta clasificación de los presupuestos extraordinarios a nivel presupuestario, ¿verdad?, y su vinculación contable se le llaman agrupación operacional 2 y agrupación operacional 5. Los que están en la contabilidad han visto estos conceptos, así que ahí se ahonda más. Luego veremos el artículo 7, en donde se define la creación del SAFI, o el Sistema de Administración Financiera Integrado. El SAFI se crea para establecer, poner en funcionamiento y mantener en las instituciones lo siguiente. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, que con el SAFI se establecen, o sea que se crean, luego se echan a andar y se procura que permanezca a través del tiempo, dice, el conjunto de principios. Como vemos más adelante, el presupuesto, la tesorería, la contabilidad tienen sus principios generales, ¿verdad?, que guían la aplicación de los procesos de ejecución. Las normas, cada uno de los subsistemas tienen sus propias normas generales y específicas propias de su función también. También las organizaciones se definen las estructuras que deben de tener cada uno de los elementos. Hay programaciones, o sea, fechas de entregas, determinados recursos que se deben de ejecutar en determinado periodo, elementos e informes que se deben de generar o ejecutar. Hay dirección y coordinación porque habla de procedimientos. Hay procedimientos, más adelante lo vamos a ver, procedimientos presupuestarios para elaborar la programación de la ejecución presupuestaria o para elaborar los compromisos presupuestarios. Porque también hay procedimientos contables, como vemos ya en la última. Hay procedimientos de presupuesto, los cuales rigen la elaboración de esas actividades que les mencioné. También hay procedimientos de la tesorería, cómo elaborar, por ejemplo, los requerimientos de fondos y cómo generar los ingresos, cómo registrar las inversiones, cómo registrar ciertos elementos contables como la depreciación, el IVA, la adquisición de activos fijos. Entonces todos esos elementos están normados aquí por el SAFI. Luego tenemos ciertos objetivos del SAFI, o sea, que por qué se ha creado el SAFI, qué es lo que busca. Primero dice, establecer mecanismos de coordinación de la administración financiera entre instituciones del sector público para implantar los criterios de economía, eficiencia y eficacia.
Bueno, desde la creación del SAFI, su objetivo era uniformar los criterios de cada una de las direcciones generales, pero a la vez, como se busca, ¿verdad?, con la eficiencia del Estado, era minimizar el gasto del sector público. En esa época, pues, la papelería utilizada, la mano de obra era alta. Entonces ya se procedió a la utilización de sistemas informáticos, la aplicación, ¿verdad?, ya de sistemas mediante redes. Por lo tanto, como parte del proceso de eficiencia del Estado es disminuir el gasto público. Por lo tanto, ya se arman procesos de que los registros, por ejemplo, deben de hacerse en línea, deben de establecerse una vinculación entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad de manera uniforme. Con eso, pues, se maximizan las operaciones y se reducen los tiempos, y lo que a la larga, pues, es menor personal en el sector público. Así como aplicar ciertos procedimientos, ¿verdad?, del ahorro de recursos, con lo cual, pues, se cumplen estos 3 criterios. Luego tenemos fijar la organización estructural y funcional de las actividades financieras en las entidades administrativas. Aquí con esto se amarra lo que nos dice el manual de organización de las UFIs, la cual determina, ¿verdad?, los requisitos, las funciones que deben desarrollar los funcionarios de la UFI, dependiendo de su amplitud. Otro es establecer procedimientos para generar, registrar y proporcionar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y para la evaluación de la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. Aquí, bueno, ya como regulador, ¿verdad?, de los procesos de las entidades del sector público, ya guía y establece de manera puntual que en el Ministerio de Hacienda se van a determinar los procedimientos que se van a aplicar a las entidades del sector público. O sea que ahora todo aquel procedimiento de registro de operaciones financieras y del patrimonio tienen que venir avalados por el Ministerio de Hacienda. ¿Y esto por qué? Para uniformar la toma de decisiones a nivel superior, de manera que un proceso que se haga en una entidad del sector público sea similar al proceso que se haga en otra entidad del sector público para operaciones similares. Otro objetivo, establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad del sector público la implantación, mantenimiento y actualización de los elementos competentes del SAFI. Aquí ya, de alguna manera, el Ministerio de Hacienda descentraliza la función de registro y operación. Como les mencioné al inicio, antes muchos de los procesos estaban concentrados en el Ministerio de Hacienda. Las entidades del sector público solamente gastaban y en el Ministerio de Hacienda se hacían los registros. De las entidades del sector público iban, digamos, con las cajas de documentos y las llevaban al Ministerio de Hacienda, y en la Dirección de Contabilidad Central ahí hacían las operaciones. Entonces, ya con esto, ya el Ministerio de Hacienda dice, miren, en el Ministerio de Hacienda se van a hacer las directrices, pero en las entidades del sector público se van a desarrollar todos aquellos procesos prácticos de registro, de operaciones, de ingresos y pagos, para que cuando lleguen las auditorías, de alguna manera, ahí van a encontrar a los responsables de su operación y no van a ir a buscar al Ministerio de Hacienda otros responsables. Y el último es establecer los requerimientos de participación activa y coordinada de las autoridades y las unidades ejecutoras del sector público. Bueno, aquí ya está vinculada, ¿verdad?, con que el Ministerio de Hacienda, por estar centralizado, ya propone, ¿verdad?, que cada entidad del sector público se organice y de manera que no se atrasen todos los procesos. Acordémonos que era una organización bastante grande, verificar que todo funcionara en acorde a los lineamientos originalmente dados. Y aquí ya nos habla, ¿verdad?, sobre el proceso de dirección del SAFI. Como se dijo al inicio, antes las entidades funcionaban de manera más independiente, pero ahora el Ministerio de Hacienda centraliza la rectoría de la gestión financiera del Estado. Y aquí nuevamente lo remarca, de que solo el Ministerio de Hacienda va a proponer normas que regulen la administración financiera. Aquí no va a venir alguna institución a querer aplicar sus propias normas. Y si alguien hace alguna, pues primero tiene que ser validada por el Ministerio de Hacienda. Y para eso, como se definió en el artículo 1, ¿verdad?, se establece el SAFI, el cual está compuesto por el subsistema de presupuesto, que lo rige la Dirección General del Presupuesto, que se encargan de formular el proceso, ¿verdad?, y la fase de ejecución. Luego tenemos
el subsistema de tesorería que se encarga de gestionar los recursos financieros, ¿verdad? Sobre el cobro de impuestos y para luego la transferencia a las entidades del gobierno o al sector privado. Luego tenemos el subsistema de inversión y crédito públicos que se encarga de coordinar y recopilar los procesos operativos de los proyectos que se ejecutan en el Estado. Aquí entregan el número de proyecto, también verifican los avances, ¿verdad? También se relaciona al crédito público, que va enfocado a los empréstitos que tiene el gobierno a nivel local y externo, en los aspectos de los abonos a capital, el pago de intereses, las fechas. Luego tenemos el subsistema de contabilidad gubernamental. Aquí pues ya se registran las operaciones, se emiten las normas, los catálogos, para que todas aquellas operaciones realizadas en los tres subsistemas anteriores pues sean uniformes. Luego tenemos el artículo 11. Aquí fíjense que se define algo muy importante que marca un elemento bastante importante con la creación de la ley AFI, en donde se centra que el Ministerio de Hacienda será el único que emitirá las normas del sector público. Y ninguna entidad va a poder hacer normas propias. Y si en algún momento algo se aplica, debe ser primeramente autorizado por el Ministerio de Hacienda. Luego viene la descentralización operativa. Aquí ya se enmarca en que el Ministerio de Hacienda no va a registrar ningún proceso, sino que en las entidades del sector público se van a aplicar aquellos gastos e ingresos que se ejecuten. Aquí, como les mencionaba, marca algo muy importante que en aquel momento fue el boom, que era descentralizar los registros operativos. Ya las cajas de documentos no van a ir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental a que los registren, no. Allá van a llegar ya los estados financieros elaborados y los registros en el sistema para que pues ya se consolide. Luego tenemos el artículo 12 que menciona el ejercicio financiero que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Tenemos luego el artículo 16 que norma la formación de la unidad financiera institucional, la cual pues según se establece en las entidades que están en el artículo 2, cada una de ellas debe de crear una unidad financiera institucional. Y esa unidad financiera es responsable de las actividades de las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental. Va a registrar todas aquellas operaciones que afecten los elementos financieros bancarios, así como el patrimonio de la entidad. También esta unidad financiera será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución, dependiendo, ¿verdad?, de su naturaleza. Hay entidades que tienen 3 o 5 funcionarios en la unidad financiera, pero hay otros que tienen 20 o 30, los cuales pues registran ciertos procesos de planillas, cuentas por pagar, ingresos y el activo fijo. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza, así se organizan las entidades del sector público. Hay muchas entidades que también tienen UCEFIs, que registran sus operaciones en forma local, como puede ser, por ejemplo, las entidades descentralizadas de ANDA, que tienen región oriental, región central, región occidental, y está el ANDA en la oficina central que consolida las operaciones que ejecutan y desarrollan esas unidades financieras secundarias. También, por ejemplo, tenemos a CEPA, que ellos también tienen unidades secundarias financieras en FENADESAL, Aeropuerto Internacional y en Puerto de Acajutla, los cuales pues generan sus propios registros que luego mandan al consolidador que está en las oficinas centrales y que luego hacen pues ellos los estados financieros institucionales que remiten al Ministerio de Hacienda. Otro elemento bastante recalcable aquí es que la UFI va a depender del titular de la entidad. Y esto es porque en algunos momentos a la unidad financiera la dejan en tercero o cuarto nivel en la escala jerárquica. Entonces, muchas veces hay muchos elementos que intervienen. Por lo tanto, muchas veces al titular no se le hace responsable de las operaciones, por ejemplo, que se desarrollaron de manera ilícita. En este caso, ya cuando se deja como dependencia del titular, aquí sí hay una vinculación directa sobre las directrices dadas. Entonces eso hace que también los funcionarios de la unidad financiera tengan ese control de la toma de decisiones y que pues cualquier elemento anormal que surja, pues se sabe que ellos tenían
determinada autonomía y que no han sido de alguna manera coaccionados. Vamos a ver el artículo 17, algunos elementos que definen responsabilidad de las UFIs. El primero es que en la UFI debe difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y disposiciones normativas referentes al SAFI en la entidad. El Ministerio de Hacienda emite periódicamente ciertos elementos normativos. Entonces, el responsable de la unidad financiera debe estar al tanto y al día de esos elementos que emitió el Ministerio de Hacienda y cumplirlos, así como vincular con aquellas unidades operativas que deban de también aplicarlos, como pueden ser las unidades de proyectos, las unidades de desarrollo, las unidades de planificación. También otro es asesorar a las entidades en la aplicación de las normas y procedimientos que emita el órgano rector del SAFI. Hay muchos lineamientos o normas o políticas que vienen con un lenguaje bastante técnico del aspecto financiero. Entonces, el responsable de la unidad financiera debe estructurar ciertos conceptos para que sean entendibles por los funcionarios que no están tan relacionados o conocedores de la normativa del gobierno, del Estado. Muchas veces podemos tener como director de la entidad a un médico o un abogado que ellos son especialistas en su función, pero no están tan conocedores de algunos conceptos de la administración financiera del Estado. El tercera responsabilidad es constituir el enlace con las direcciones generales, los sistemas del SAFI y las entidades y organismos de la institución. Aquí nos habla de que las UFIs son aquel elemento, ¿verdad?, vinculante. Cuando de las direcciones generales hacen alguna consulta, ya sea telefónicamente o mediante correos electrónicos, pues mayoritariamente se dirigen al jefe de la unidad financiera porque ellos conocen, ¿verdad?, el funcionamiento de la entidad y pueden dar ciertas guías sobre las inquietudes que se puedan tener, así como sobre los informes que pidan. Hay muchas entidades, en este caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, la Dirección de Inversión puede estar pidiendo avances de proyectos. Entonces el jefe de la unidad financiera pues debe de establecer ese vínculo con los responsables de los proyectos para que remitan la información en los formatos y en la manera oportuna. También hay otras responsabilidades, ¿verdad? Como sabemos, el Ministerio de Hacienda está emitiendo periódicamente políticas, normativas. Por lo tanto, el jefe de la unidad financiera debe de estar siempre al día con dicha información para desarrollarlos y llevarlo a cabo. Artículo 18. Este se refiere a el envío de la información al Ministerio de Hacienda. Este elemento es bastante importante porque periódicamente las entidades deben de estar remitiendo al Ministerio de Hacienda informes de seguimiento o informes de cierre, de manera que debe haber un responsable directo en las entidades. Muchas veces los funcionarios cambian y no están conocedores sobre qué elementos deben de permanecer en procesos de elaboración, de autorización y que se deben de enviar en determinadas fechas. Por lo tanto, el jefe de la unidad financiera debe ser ese vínculo y que le debe dar seguimiento a aquellos reportes que se deben de remitir a cada una de las direcciones generales. Luego, el artículo 19 nos habla sobre el proceso documental. Las UFI nos dicen: conservarán en forma debidamente ordenada todos los documentos, registros, comunicaciones y otros documentos pertinentes a la actividad financiera. Con respecto a esto, pues, ahí está el archivo institucional de la unidad financiera, que debe de mantener aquellos registros que generaron determinadas operaciones. Ya vinculándolo con el proceso de presupuesto, hay determinados documentos que fueron aprobados, ¿verdad? Como es el presupuesto institucional, la PEP firmada por la DGP, algunas normativas que se aplicaron, reprogramaciones al presupuesto, modificaciones presupuestarias muy importantes, las cuales pues fueron generadas ya sea por la Asamblea Legislativa o por la Dirección General del Presupuesto. Deben ser resguardadas porque cuando llegue la revisión de la Corte de Cuentas va a pedir, ¿verdad?, el presupuesto original más o menos las modificaciones surgidas en el año. Entonces deben de presentarse esa documentación para que la Corte de Cuentas cuadre las cédulas mediante la toma de datos de los documentos originales. Hay ciertas transferencias internas, ¿verdad?, muchas veces entre rubros o entre cuentas que deben de ser aprobados en los niveles correspondientes. Esa documentación debe estar guardada ahí en el archivo institucional. También hay muchas entidades pues que deben de guardar, por ejemplo, los compromisos presupuestarios que elaboraron a través del tiempo, ¿verdad? Eso hace que tengamos una buena base de control documental.
Y esto también se relaciona con los aspectos contables. Hay muchas partidas contables que tienen archivos o anexos bastante grandes. Por ejemplo, pueden ser 10 folios, 12 folios. Y entonces no se puede guardar todo en un folder. Por lo tanto, se debe referenciar a algunos archivos anexos para que cuando se busquen nuevamente por alguna auditoría o por registro de nuevo personal, se tenga ya ese vínculo con la documentación. Entonces ahí se debe de foliar y se debe de referenciar. Entonces la documentación debe estar archivada como mínimo 5 años, que es el límite que tiene la Corte de Cuentas para hacer las auditorías. También los registros contables deben de archivarse durante 10 años. Aquí se refiere a los estados financieros, a los libros, ¿verdad? Diario, mayor auxiliar, que deben de estar guardados. Porque, bueno, son los que generaron, son los registros generados por las operaciones financieras. Y los archivos son propiedad de la entidad, ¿verdad? El hecho de que el contador lo haya trabajado no quiere decir que él es el dueño de la información, sino que si alguien quiere sacar una información, pues debe hacerse mediante nota o memorándum para aplicar la responsabilidad correspondiente. Bueno, esta ha sido la información relacionada al aspecto legal del presupuesto que nos vincula el primer apartado de la ley AFI. En las siguientes presentaciones vamos a ver lo relacionado al subsistema de presupuesto. Danos tus likes o suscríbete para que podamos compartir más información relacionada con esta temática, y también sugiérenos si quieres que te presentemos una información diferente y relacionada al aspecto financiero del sector público y privado. Muchas gracias.